¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión y conocimiento. Mi nombre es Julio César Carabalí. Teniendo como punto de partida los conceptos espirituales y psicológicos del ser humano, como cristiano y profesional en psicología, pienso que es posible hacer una simbiosis entre la Biblia y la psicología y de hacer de ambos uso para alcanzar como personas los más altos niveles de plenitud espiritual y mental. El tema que analizaremos hoy es sobre la relación entre la historia de Caín y Abel con el racismo, la xenofobia. Haremos el paralelo entre los conceptos bíblicos y los psicológicos para entender dicho comportamiento y sus orígenes. Dice el libro de Génesis en el capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí podemos notar que a pesar de la caída, Adán y Eva reconocían la autoridad y la supremacía de Dios. Eva, al mencionar la frase por voluntad de Jehová, aceptó que Dios sigue siendo el soberano, pese a que Satanás, habiéndola engañado, pretendió que Eva desviara totalmente su atención de la voluntad divina. Sin embargo, ella aún conserva la idea de que Dios decide y gobierna sobre el universo. La Biblia dice que después nació el hermano de Caín, a quien llamaron Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra. Tiempo después, ambos presentaron una ofrenda a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra su ofrenda, y Abel llevó de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 4. Para comprender el proceder de Dios en cuanto a la aprobación de una ofrenda y el rechazo de la otra, debemos remitirnos a lo que pasó en el Edén. Recordemos que después de la caída, el hombre y la mujer sintieron vergüenza y temor. Estos dos elementos dentro de la psicología están catalogados como emociones productos de la necesidad dirigida a ocultar un defecto o acción. Tengamos en cuenta que la vergüenza se encuentra presente en muchas patologías, como la depresión, la fobia social y la ansiedad. La vergüenza activa el sistema de amenaza y autoprotección. Esa fue la razón por la que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Como ya es bien sabido, en el video anterior dijimos cómo el psicoanálisis plantea que el sentimiento de culpabilidad es la matriz de los trastornos mentales. Para Adán y Eva no era en sí la desnudez lo que les produjo la vergüenza, sino el sentimiento inconsciente de que hicieron algo mal. Y fue por eso que trataron de esconder su desnudez, pues se cubrieron con hojas de higuera. La vergüenza residía en que la mirada del otro resultaba amenazante, crítica y consideraban sus cuerpos impuros, imperfectos, debido a que la perspectiva de sí mismo y el autoconcepto cambió. El psicólogo social Daniel Gilbert considera que la vergüenza y la tienen sus raíces en abusos de la infancia, pero la Biblia va más allá y la relaciona con la capacidad consciente del individuo para diferenciar lo bueno de lo malo, y como una decisión contraria a sus principios morales, y lo cual le origina este sentimiento. Dios, dice la Biblia, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Ahora bien, para entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, debemos comprender el proceder divino y su idea de justicia. Debido a que el hombre y la mujer pecaron, desobedeciendo la norma establecida, vendrían consecuencias. Una de ellas es la muerte. Es decir, alguien para satisfacer la justicia divina tendría que llevar el castigo. Dios dio el primer paso al ofrecer un sacrificio por la culpa del hombre, pues ejecutó la primera muerte registrada para expiar o liberar de la culpa a Adán y a Eva. La piel que cubrió la desnudez del hombre fue extraída de un animal sometido a un sacrificio. Por lo tanto, cuando Abel ofreció el sacrificio de una oveja primogénita y lo más gordo de ella, simboliza que reconocía su culpabilidad como ser humano, que heredó la mente y la conducta pecaminosa de sus padres. Por tal razón entendía tal vez porque sus padres se lo enseñaron, que Dios perdonaba los pecados a través de un sacrificio sustitutivo, es decir, la vida de un ser inocente a cambio de otra, lo cual es la representación y analogía del modelo perfecto tipificado en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Es decir, Dios da el primer paso, enseñó cómo debía ser al sacrificar animales para cubrir la desnudez del hombre, y aquí vemos al segundo sacrificio registrado, el de Abel. En pocas palabras, Caín
o no reconocía su condición pecadora, o no aceptaba las directrices de Dios en cuanto a la manera correcta de acercarse al Ser Supremo. Esto trajo como consecuencia la envidia y el rencor, pues se registra en la Biblia que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Ensañarse significa irritarse, enfurecerse, y el concepto también se aplica al hecho de deleitarse cruelmente, causando el mayor daño y dolor posible a alguien que no está en condición de defenderse. Es probable que esta fue la actitud para con su hermano Abel, a quien trataba con hostilidad y crueldad. El origen de la decadencia de Caín fue la rebeldía y la falta de sometimiento a la autoridad de Dios. Cuando Caín pasó por alto la obediencia a los requerimientos tocante a la forma correcta de presentar la ofrenda sacrificial, desconoció la legítima autoridad de Dios. Muerde igual que sus padres el fruto prohibido, y así como Eva fue engañada por Satanás, quien le insinuó que si oía su voz tendría el poder para decidir qué era o no correcto. También Caín cae en la misma trampa. La falta de obediencia a la autoridad lo llevó a experimentar celos, envidia y odio por su propio hermano. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Abel dio lo mejor a Dios, los primogénitos, es decir, los primeros frutos de su esfuerzo y trabajo. Esa es la actitud que debemos tener hacia nuestro Creador, darle lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, lo mejor de nosotros mismos. Caín, cegado por los celos y la envidia, mató a su hermano. La envidia, el odio y los celos son pecados. No podemos considerarnos personas justas o moralmente correctas cuando aborrecemos a los demás. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Los celos son sentimientos que producen malestar. Su origen es el temor a perder una posición exclusiva vinculado al afecto o preferencia de otra persona, en relación al que lo padece. El celoso quiere exclusividad, quiere posicionarse en lugar del otro, buscando aceptación y tener posición en cuanto al sentimiento que la otra persona experimenta hacia él. El celoso teme perder esa aceptación. Desde mi análisis, con la dirección del Espíritu Santo y haciendo uso de los conocimientos en el ámbito de la psicología, considero que el homicidio cometido por Caín fue motivado por el amor que sentía Abel hacia Dios. Es decir, Caín temía perder el afecto de su propio hermano, y al ver que su hermano prefería a Dios en primer lugar, esto exacerbó su odio cometiendo este crimen. ¿Me explico? No creo que a Caín le interesara la relación y el amor de Dios hacia él, pues el ofrecimiento de su ofrenda da una muestra de que para él Dios no era objeto de amor ni de aceptación. Caín no ofrecía lo mejor a Dios, porque no amaba a Dios. El objeto enfermizo de su afecto fue su propio hermano. Quería que su hermano volcara solo su atención hacia él y no hacia Dios. La relación entre ellos era estrecha, tal vez solían compartir tiempo juntos, pues el día que cometió el asesinato, invitación de salir al campo, él le dijo, salgamos al campo, cosa que probablemente solían hacer a menudo. Caín cometió el hecho con fría premeditación. Los celos y la envidia tienen su raíz en la falta de seguridad. Estas emociones se conjugan con la rabia y el miedo. La influencia de esta historia bíblica en cuanto respecta al impacto cultural y social se deja ver en las creencias que originaron, pues antiguamente la utilizaron de forma incorrecta. Les explicaré por qué. Dios, luego de que Caín matara a su hermano, lo castigó. La Biblia dice que Dios le dijo a Caín, maldito seas tú de la tierra, y abrió su boca para recibir de la tierra la sangre de tu hermano. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 11 y 12. Caín responde, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto lo encontramos en Génesis 4:13. Dios respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Esta es la parte que quiero que pongamos atención. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallase.
Bueno, muchos han especulado a través de la historia que la marca de Caín fue el oscurecimiento de la piel, que Dios cambió el color de la piel de Caín a negro. Esto hizo creer antiguamente que la marca de Caín era tener la piel negra y justificaron la esclavitud de personas africanas y la discriminación racial, cosa que carece de todo sustento bíblico. Esas tesis antibíblicas presentaron su auge en el siglo III y en el siglo XIX. Algunas interpretaciones de la Biblia en el cristianismo sirio también consideraban la marca de Caín como la piel negra. El error de interpretación fue tal que iglesias católicas y protestantes fueron influenciadas. Las iglesias bautistas del norte y del sur de Estados Unidos estaban en disputa durante el siglo XVIII. Alrededor de un 40% de predicadores bautistas de Carolina del Sur tenían esclavos y utilizaron la maldición de Caín como una justificación para el esclavismo. Qué paradójico que un tema sobre la violencia fratricida, cuyo fin es transmitir un contenido y mensaje espiritual positivo con miras a anteponer el respeto a la vida, termina convirtiéndose en un tema base para construir una doctrina de segregación y esclavismo. Se aceptó la esclavitud en lugar de una correcta interpretación sobre lo condenable del odio, la violencia y el homicidio. En conclusión, el mensaje es claro. Aquellos que hacen el bien y oyen la voz del Creador encontrarán opositores y contradictores, así como Caín lo hizo con Abel. Además, la Biblia nos enseña que la conducta humana violenta desde sus inicios es motivada en muchos casos por la envidia y los celos. Solo podemos liberarnos de estos sentimientos dañinos si reconocemos el error pidiendo perdón a Dios por ello. Si reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, Dios, a través del Espíritu Santo que viene a habitar en nuestro ser, nos da la capacidad para renunciar a estos sentimientos nocivos para el alma y el espíritu. Pues no solo es homicida quien empuña un arma para quitarle la vida a su prójimo, sino también lo es quien odia o guarda rencor en su corazón. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y Proverbios 6:16 al 17 dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente.